Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión estamos, como ya es costumbre, con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas saludos a ti y a todos los que nos están viendo. Bueno, Rodolfo, en esta coyuntura de denuncias sobre presuntos malos manejos o de este dispendio excesivo, exorbitante por parte del Congreso en gastos para cosas como buffets, planes de celulares, estacionamientos y una serie de cosas que han causado un escándalo en la sociedad peruana en estas últimas semanas. Se ha presentado un proyecto de ley, lo ha presentado Segundo Toribio Montalvo Cubas de Perú Libre, que se llama Proyecto de Ley que otorga a la Contraloría General de la República la atribución para realizar control concurrente a la gestión administrativa, económica y financiera del Congreso de la República. Recordemos que la semana pasada el Contralor General de la República, Nelson Schack, declaró que ya su institución había pedido información al Congreso sobre estos gastos que se habían realizado y que la prensa había denunciado. Este proyecto lo que trata de hacer es que este control que hace la Contraloría sea concurrente, es decir, que acompañe los procesos administrativos de compras, por ejemplo, como sucede en otras instituciones, y que no solamente actúe después de realizadas las compras. Este análisis, creo yo, nos va a ayudar a entender también cómo es que funciona el Congreso en el tema administrativo, ahora que también renunció o lo renunciaron, digamos, el oficial mayor José Chevasco, eh, asumió la responsabilidad, él dijo que política, veremos si también administrativa después de hacer las investigaciones. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, sobre este proyecto y sobre todo el contexto que estamos viviendo de denuncias sobre gastos excesivos del Congreso de la República? Oh, bueno, en principio, como bien has dicho tú, este proyecto de ley un poco se ubica en el contexto de una ley que se dio en el 2021 respecto al fortalecimiento del control concurrente, ¿no es cierto? Especialmente en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. E inclusive una ley del año pasado estableció el carácter vinculante de esos controles concurrentes que realiza los órganos de control, lo cual supone que las alertas o advertencias que se den durante una determinada gestión deberían ser cumplidas a efectos que no se incurran en errores administrativos o eventualmente se puedan materializar algunas irregularidades. De ahí que hay una tendencia a fortalecer ese control concurrente, debiendo indicar, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Control da tres tipos de servicios. Un servicio de control previo, un servicio de control simultáneo entre los que se encuentra el control concurrente y el servicio de control posterior, que tú has hecho mención, que es luego ya de culminada la decisión administrativa o el proceso administrativo que es materia de observación. En ese sentido, la propuesta lo que plantea que en el Congreso de la República se realice este control concurrente de manera permanente en las diferentes áreas administrativas del Congreso, lo cual resulta importante e interesante debatirlo. Pero esto nos plantea un tema mayor, ¿no? De cómo no solamente esta administración, anteriores administraciones del Congreso han tenido problemas también de un manejo por lo menos no racional de los recursos públicos que se le asignan, ¿no? Entonces, para esto hay que creo que previamente ubicar cuál es la función que tiene el Parlamento. El Parlamento constitucionalmente tiene la función de legislar, de ejercer control político y algunas funciones especiales que tienen que ver con la designación de los altos funcionarios públicos. Sin embargo, como nosotros sabemos, la función primordial del Congreso de la República, o quizás la más importante en los parlamentos modernos, es la de control del gobierno. Y esto supone un requisito que los parlamentos deben contar con una autonomía reforzada. De allí que esta autonomía en materia administrativa y económica que gozan los parlamentos, y en caso particular el nuestro, no es casualidad, tiene una lógica. ¿Por qué? Porque en la medida que los parlamentos
controlan al gobierno, necesitan tener una autonomía reforzada para que no sean sujetos de presión, injerencia del gobierno de turno y no puedan realizar de manera adecuada esta función de control. O sea, esta autonomía que gozan el Congreso de la República, que está prevista en el artículo 94 de la Constitución, tiene esa lógica, el garantizar el cumplimiento de esa finalidad constitucional relevante que es la de controlar a los gobiernos de turno. Entonces, no es casualidad eso, tiene cierta lógica. Ahora, lo que ha ocurrido estos últimos años es que esa autonomía reforzada que tiene el Parlamento ha sido usada de manera irracional, no de manera ponderada. Y en el caso particular del Parlamento, las supuestas deficiencias administrativas tienen una connotación especial porque afectan, ¿no? Enervan la legitimidad del Congreso, ¿no es cierto? Porque vemos cómo los cuestionamientos a la gestión administrativa en el aspecto de las contrataciones públicas, en el aspecto, ¿no?, de las contrataciones de personal, etcétera, al último erosionan la legitimidad del Parlamento. Entonces, en el caso del Parlamento tiene una particular relevancia el mejorar la gestión administrativa. ¿Por qué? Porque cuestionan su legitimidad y segundo, por mandato constitucional goza de una cierta autonomía. Y como tiene una autonomía reforzada, como acabo de decir, de alguna manera es más objeto de fiscalización. En efecto, ustedes saben que las entidades públicas en general se gestionan a través de diferentes sistemas administrativos. Sistema de personal, sistema de abastecimiento que tiene que ver con contrataciones públicas, sistema de presupuesto, sistema de tesorería, etc. E inclusive el Sistema Nacional del Control, cuya particularidad es que su órgano rector es la Contraloría General de la República. En los otros sistemas administrativos, los órganos rectores son entidades entidades o direcciones de determinados ministerios. Entonces, esa tensión ha existido siempre entre la aplicación en forma general de los sistemas administrativos con la necesidad de que esos sistemas administrativos se apliquen con ciertas particularidades en el Congreso, teniendo en cuenta esta autonomía reforzada. O siempre ha habido una tensión de querer aplicar de parte de los órganos rectores del sistema, los sistemas administrativos, aplicar sin ninguna restricción o sin ninguna particularidad esos sistemas administrativos al Congreso. Y por otro lado, el Congreso ha reclamado para sí esa autonomía que le permite autorregularse y que le permite autorregularse también en la aplicación o la vigencia de estos sistemas administrativos dentro del Congreso. Pues esta tensión, por ejemplo, se ha visto manifestada en varios sistemas administrativos. Por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional de Control, que es cuyo órgano rector es el Contralor General de la República. Y eso lo hemos expresado, por ejemplo, en la designación del auditor de la Contraloría. Perdón, del auditor del Congreso de la República. El auditor del Congreso de la República es designado por el mismo Congreso de la República. Entonces, eso de ahí, de alguna manera, es la excepción a cómo funciona en todas las entidades del Estado, donde la tendencia es que el auditor interno de cada entidad sea nombrado por el Contralor General, por la Contraloría General de la Claro, de República. alguna manera esto genera que la Contraloría tenga una oficina en cada entidad pública, ¿no? La famosa SOSIS. Así es, e inclusive recordemos que ya se dio una ley para que inclusive en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales también existan oficinas de auditoría interna que dependan funcional y normativamente de la Contraloría, ¿no? Entonces en el Congreso ha habido una resistencia e inclusive en algunas gestiones ha habido una cierta diálogo con el Contralor General de turno a efectos de que se puedan poner de acuerdo en cómo se designa a ese auditor del Congreso de la República, que hasta la fecha, en el reglamento del Congreso y en otras leyes posteriores, se ha reafirmado el hecho que lo nombra el mismo Congreso. Pero eso es parte, digamos, de esta tensión entre sistemas administrativos y la autonomía del Congreso de la República.
en el caso, por ejemplo, que te digo de la Contraloría. Ha habido esa discusión y de alguna manera se han ido solucionando y llegando a un diálogo para que en respeto a la autonomía del Congreso algún tipo de participación tenga la Contraloría en la designación de los jefes de auditoría del Congreso, porque recordemos que la idea es que los encargados de la auditoría de las diferentes entidades del Estado, inclusive incluyendo al Congreso, gocen de una dependencia funcional y autonomía en sus funciones respecto a la entidad donde ellos ejercen los servicios de control. Entonces, que lo nombre el mismo Congreso quizás Claro, puede es juez y resultar parte, ¿no? Se puede interpretar como juez y parte. una le resta imparcialidad y objetividad de su actuación. Por eso es que es importante estos diálogos institucionales a efectos de llegar a un punto intermedio, a un punto donde ya la Contraloría designe directamente al auditor del Congreso de la República. Eso por un lado. Luego también otro elemento de tensión es en el tema del sistema de personal, ¿no? Que efectivamente el Congreso de la República, desde que nació la ley Servir, siempre ha buscado exceptuarse de los alcances de la ley Servir e inclusive a través de leyes y modificaciones reglamentarias ha reafirmado de que ellos dirigen la política de personal de la institución, un poco apartándose del sistema administrativo de Como si fuera personal. una isla, ¿no? Ese es bueno, lo que pasa que ahí, como te dije, el tema es que en el marco de la autonomía reforzada que tiene el Congreso de la República por el hecho de la función constitucional de control del gobierno, siempre han tratado de reafirmar esa autonomía normativa y que los sistemas administrativos se apliquen bajo reglas propias del Congreso, lo cual se explica, como te digo, por el hecho de esta función de control del gobierno, para que ninguna dependencia del gobierno pueda tener una injerencia o una presión sobre el Congreso. Entonces, siempre ha habido eso en el caso, como te digo, del sistema de personal, donde se ha reafirmado que la política de gestión de recursos humanos del Congreso de la República es definido o por la mesa directiva o por el Consejo Directivo del Congreso, un poco autorregulando. Tan es así que se ha establecido inclusive una norma laboral aplicable al propio trabajadores del Congreso, que es el Estatuto del Servicio Parlamentario. Entonces, eso siempre ha sido una tensión. Sin embargo, ¿cuál ha sido la consecuencia práctica de esto? Es que esta exacerbada o reforzada autonomía que legítimamente merece el Congreso, los operadores de estos sistemas administrativos que se han encargado de la administración del Congreso han devenido en no uso racional de esta autonomía. Ha habido excesos, y tú lo has mencionado, los casos emblemáticos relacionados con compras innecesarias o compras que no se ubican en el contexto de la crisis política en que vivimos, o inclusive con manifestaciones de irregularidades que seguramente a nivel administrativo y de investigaciones fiscales determinarían los responsables. Entonces, Presuntas sobrevaloraciones, por ejemplo, ¿no? pues claro, han dado cuenta denuncias periodísticas que se habría sobrevaluado algunos precios en la compra de algunos bienes, servicios. Entonces, eso de ahí tendrá que ser materia de investigación. Los viajes también, con la liberalidad con que se dan, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, digamos, el Parlamento, como dije inicialmente, la gestión administrativa incide en la legitimidad del mismo y por tanto hay que tener mucho criterio de proporcionalidad, mucha ponderación, mucha racionalidad para el uso de estos recursos públicos que se le asigna para cumplir esta función constitucional relevante. Entonces, eso ahí, inclusive en este contexto también se ha puesto el debate, y así lo han mencionado las autoridades del Congreso, respecto a la delegación de facultades, ¿no? Que se ha otorgado, perdón, delegación de facultades en el ámbito administrativo o de competencias que se han establecido a la Dirección General de Administración, un poco para alejar el tema de la mesa directiva del manejo administrativo. Y ahí se toca un tema importante, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente, desde ya hace bastantes años, con bastante criterio, los políticos que conducen el Congreso han delegado muchas competencias a los funcionarios administrativos, lo cual es positivo, porque la idea es alejar
a los políticos del manejo administrativo, porque al último cualquier irregularidad administrativo ya adquiere una connotación política. La lógica es que los congresistas que son eminentemente políticos no tengan un contacto directo con los administrativos. Cuando más alejados estén, es mucho mejor, porque a ellos la función que tienen es fundamentalmente política, de control, no de manejar un poder del Estado, administrativamente hablando. Entonces es para los funcionarios administrativos. Y hoy se ha hablado, por ejemplo, de que desde ya hace muchos años se delega ciertas competencias administrativas a la Dirección General de Administración. Sin embargo, no hay que olvidar que esa delegación de facultades o competencias administrativas no enerva la responsabilidad de quien la delegó. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Cuando, O sea, por ejemplo, cuando la mesa directiva delega ciertas facultades en órganos administrativos del Congreso, ¿esto implica que se eximen de responsabilidad? no se eximen de responsabilidad totalmente, porque la ley de procedimientos administrativos generales establece que quien delega una competencia o facultades o funciones a un funcionario adquiere a su vez otra responsabilidad, la responsabilidad de supervisión. Ajá, al delegado. Así es, o sea, tiene que Claro. tener una función de supervisión y no puede eximirse de responsabilidad totalmente. Ajá. E inclusive algunos sistemas administrativos establecen otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, en el tema de contrataciones, la ley de contrataciones del Estado establece que quien delega facultades en materia de contrataciones públicas también adquiere la obligación de una supervisión y una responsabilidad por la supervisión que debe hacer sobre los procesos de contrataciones en general, ¿no es cierto? Obviamente no tiene el mismo nivel de responsabilidad de aquellos que ejercen materialmente la función, ¿no es cierto? O la competencia. Eh, Ahora, por ejemplo, en el sistema de presupuesto, quien delega algunas funciones o competencias en algunos funcionarios o algunos órganos de la administración interna, asumen hasta una responsabilidad solidaria sobre aquel que se delega en materia presupuestal. Entonces, ese tipo de justificaciones de repente no sean las más adecuadas, porque no es que no tenga ningún tipo de responsabilidad el titular del pliego del presupuesto, que es el presidente del Congreso, o la mesa directiva, que es quien conduce la dirección administrativa del Congreso. Entonces, esa delegación no es que exime 100% totalmente de responsabilidad. Hay por lo menos una responsabilidad de supervisión o en algunos sistemas administrativos hasta solidaria. Entonces, eso será materia, me imagino, de la acción de control que se está tomando por la Contraloría e inclusive por las investigaciones que están adelantando en la Fiscalía, que determinarán con claridad las responsabilidades que hay. Yo creo que a partir de ahí, yo creo que debemos plantear algunas propuestas de carácter general que a raíz de este proyecto de ley se nos presentan. En primer lugar, yo creo que la línea de una reforma debe plantearse de la siguiente manera. Nosotros a los congresistas los elegimos para que hagan política, ¿no? Su función de ellos es eminentemente política, ¿no es cierto? Traducida en la función legislativa, de control política, de designación, pero son funciones políticas. Cuando elegimos a un congresista es para que haga política, no para que administre recursos públicos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que cuanto más alejado esté los parlamentarios de la gestión administrativa, sería lo más conveniente. Inclusive para evitar que el irregular eventual funcionamiento del área administrativa del Congreso alcance connotaciones políticas. ¿Por qué? Porque los parlamentarios la mesa directiva de los parlamentarios son los que están a cargo de la administración. Entonces yo creo que cuanto más alejado esté lo político de lo administrativo, es lo ideal como recomendación, digamos, general. Ahora, ¿eso cómo se materializaría? De alguna manera, el Congreso tiene dos áreas específicas, o dos grandes áreas específicas de funcionamiento, el área legislativa y el área administrativa, que actualmente el funcionario de más alta jerarquía de los dos sistemas es el oficial mayor. Y la conducción, no solamente legislativa, sino administrativa, la tiene la mesa directiva.
Entonces, bajo esa perspectiva, sería importante que una gran reforma administrativa del Congreso sea que el área administrativa tenga su responsable, pero que no recaiga esa responsabilidad en, en los políticos, sino en un alto funcionario que se encargue de ver todo el área administrativa. E inclusive el oficial mayor, que ahora es la cúspide del administrativa en el Congreso, no debería ver tampoco el área administrativa. Él debe tener, por su expertise, debe encargarse del área legislativa, Ujú, del área, ¿no es ujú. cierto? Y debe ser, en mi entender, el oficial mayor, pues, una persona que sea un jurista, un constitucionalista, de alto nivel que garantice y asesore adecuadamente a los parlamentarios sobre los procesos parlamentarios que Ujú. tiene a su cargo. Esa es la naturaleza. Y que se ingrese inclusive por concurso público, ¿no es cierto? Entonces, Claro. yo creo que eso debería ser. O sea, que exista un oficial mayor responsable de todos los procedimientos parlamentarios que requieren un expertise en materia constitucional, en materia parlamentaria, y que puedan ser elegidos por concurso y se elige a un destacado constitucionalista y jurista que asesore al presidente del Congreso y a los congresistas en general en los procedimientos parlamentarios. Y para evitar el manoseo político, la presión política por ese funcionario debería ingresar por concurso público. Y debe designarse otro alto funcionario, que puede ser un gerente general, etcétera, que maneje el área administrativa y sea bajo su responsabilidad. Y de pronto pensar, recordemos, por ejemplo, que en el Poder Ejecutivo, el presidente de la República tiene un despacho presidencial, pero el despacho presidencial, el titular administrativo de el titular del pliego presupuestal, no es el presidente de la República, es el secretario general del despacho presidencial. Entonces ahí el presidente de la República no está contaminado con el manejo administrativo del organismo que le da soporte logístico y administrativo. Igual podría pensarse en el Parlamento que el titular del pliego no sea el presidente del Congreso. El presidente del Congreso nosotros lo queremos para que llegue a los acuerdos políticos, ponga en la agenda parlamentaria las grandes leyes que necesita el país, que ponga en la agenda parlamentaria los grandes temas de control político del gobierno. Yo no quiero un presidente del Congreso o una mesa directiva que se encargue de autorizar los contratos de personal, que se encargue de contratar las alfombras. Eso no queremos. Nosotros queremos un presidente y una mesa directiva que se encargue de la conducción política del Parlamento y que haya un funcionario de alto nivel, quizás en el mismo rango que el oficial mayor, pero en el área administrativa, que se encargue del tema administrativo y logístico y que asuma sus responsabilidades. Hay que alejarlo. E inclusive que pueda ser un titular del pliego presupuestal para que el presidente del Congreso haga política, que es para lo que para que los peruanos le pagamos un sueldo, haga usted política y política de alto nivel. Eso es lo que queremos nosotros. No que no es que se esté encargando de comprar alfombras, de autorizar contratos de personal, por ejemplo, fijar las remuneraciones de los expresidentes del Parlamento. Eso no queremos. Queremos que usted que haga política y para eso se le debe pagar y bien, para que haga una buena política. No para meterse en los temas menudos administrativos. Para eso debe haber un alto funcionario. Y queremos un oficial mayor que sea un destacado jurista constitucionalista, que ingrese por concurso público y que asesore a los congresistas y a la mesa directiva en los procesos parlamentarios, que lo asesore con solvencia. Entonces, eso ocurrió. Lo que sucede, y lamentablemente en ese tema de personal, es que con gran esfuerzo se estableció un estatuto del servicio parlamentario. Y es el régimen laboral de los servidores del Congreso, donde obviamente, al igual que otros regímenes laborales de otros servidores públicos, se inspire en la meritocracia, que se ingrese por concurso público, que se ascienda por concurso público. Pero lamentablemente ese estatuto del servicio parlamentario está suspendido. Entonces Ujú. tenemos que las contrataciones de personal se realizan sin concurso público, sin respetar la meritocracia, y lamentablemente las contrataciones de personal se autorizan en la mesa directiva y se contaminan. Lo que pasa que también es cierto, me refiero, se contaminan en términos políticos, porque si hay un costo de esa contratación, obviamente tiene un costo político a la mesa directiva.
Por eso la idea de que se separe todo. Entonces, lo que nosotros creemos es que, en principio, debe haber una gran reforma también en el sistema, en la gestión de personal del Congreso de la República y restablecer la meritocracia. Y dicho sea de paso, los trabajadores estables en el Congreso de la República no han ingresado por concurso, en su mayoría, salvo los secretarios técnicos y algunos concursos esporádicos que han habido. O sea, la mayoría ha ingresado sin concurso público. Claro. Entonces, de ahí meritocracia habla. Entonces, yo creo que el restablecimiento del estatuto del servicio parlamentario es importante. Y también debería haber un proceso, un concurso público o un proceso de evaluación para la permanencia de los trabajadores que existen ahí, porque nadie garantiza su idoneidad, porque nadie ha ingresado por concurso público. Entonces, o la mayoría no han ingresado por concurso público. Entonces, debe haber una evaluación para la permanencia de estos señores en, en el servicio parlamentario. No olvidemos que lamentablemente las mesas directivas, al iniciar cada gestión, ¿qué hacen? Meten a su gente. No, y distribuyen, en la mesa directiva, distribuye ciertos ámbitos de competencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera vicepresidencia le corresponde el fondo editorial, la dirección de participación de ciudadana, a la otra vicepresidencia, la oficina de enlace. ¿Y eso cómo se ha traducido? Se ha traducido en que ellos ponen a personal afín a su agrupación política en esas dependencias. Entonces, prácticamente se ha convertido en una La agencia de empleos. repartición de puestos públicos. Ujú. Y eso sumado a que ya los partidos que están representados en el Parlamento tienen un financiamiento público. En un quinquenio son alrededor de 80 millones de soles. O sea, tenemos otro financiamiento a través De de la la planilla del distribución. Congreso. Entonces, eso de ahí obviamente erosiona la legitimidad. Entonces, es necesario hacer una reforma en el ámbito personal, en el ámbito del sistema de personal. Y como un dato, podemos mencionar que, por ejemplo, el presupuesto del Congreso de la República en el aspecto general, este año es de 879 millones de soles y en el 2001 era de 304 millones de soles. Estamos hablando de 500 millones más. 500 millones más. En el ámbito de personal y obligaciones sociales, según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2001 era 141 millones de soles y para el año 2023 son 641 millones de soles. Más o menos los 500 millones de soles que se han incrementado en estos años, en estos 20 años, más de 20 años. O sea, definitivamente creo yo que hay que analizar y racionalizar el uso de esos recursos públicos en materia de personal. E inclusive el Parlamento que nos dejó en julio del 2021 respecto a la planilla de enero de 2023 que ha sido publicada o está publicada en el portal del Congreso, ha significado un incremento de casi también 500 trabajadores, exactamente 486, según la información oficial que hay en el Parlamento. Entonces, hay que ver la forma de cómo se reorganiza el área administrativa, no solamente de contrataciones, sino también de personal. E inclusive creo que es un puesto importante, nos ha dado el último oficial mayor donde ha anunciado una reorganización de varias áreas administrativas, y no solamente deben circunscribirse al área de contrataciones, sino también al área de personal, etcétera, para efectos de racionalizar y mejorar el uso adecuado de los recursos públicos, que como les digo, solamente contribuye a erosionar la legitimidad del Congreso si no hay un uso racional y adecuado. Ujú. Bueno, como señalas, urge una reforma integral, ¿no? Que por un lado fortalezca la meritocracia a través del estatuto, que ya está, pero que no se está cumpliendo como debería, y también separar esta labor parlamentaria, legislativa, política, del lado meramente administrativo, ¿no? Para que los congresistas se dediquen a su trabajo real y la parte administrativa se encargue del presupuesto, los gastos, porque como estamos viendo, esto está manejado de una forma muy ligera, por llamarla de alguna manera, y esto está afectando definitivamente la legitimidad del Congreso. Tiene actualmente 90% de desaprobación, y estos gastos que estamos viendo en las últimas semanas han influido en esa percepción, ¿no? De que el Congreso
simplemente los congresistas están ahí para, de alguna forma, beneficiarse de las cosas que les puede ofrecer el trabajo parlamentario y no para hacer leyes en beneficio de toda la ciudadanía. Esta norma que propone el control concurrente no es suficiente, pues, o sea, como tú bien señalas, surge una reforma integral que abarque varios ámbitos, prácticamente todo el sistema de personal y de presupuesto del Congreso para que esto realmente mejore y sea más transparente. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en el Alerta Congreso de esta semana y gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ti y saludos a todos los que nos han visto.